Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la rigidez por tensión. Este es un efecto que también implica un estudio no lineal. Y ya habíamos visto anteriormente que dentro de la no linealidad, una de las causas de esta no linealidad pueden ser una no linealidad geométrica. Habíamos hablado de efectos P-delta o cómo el cambio en la distribución de las fuerzas debido a la deformación de la estructura puede conllevar un estudio no lineal. Pues bien, la rigidez por tensión también está relacionada con un cambio en la rigidez debido a un cambio geométrico. Veamos cómo. En primer lugar, debemos decir que la rigidez por tensión es la rigidez de una estructura debido a su estado tensional. En un estado cuasi estático, por lo general esto se refiere al tensor de Cauchy. Y la cuestión es que a medida que ese estado tensional cambia, pues también va a cambiar la manera en que la estructura reacciona a las fuerzas exteriores, a su resistencia a ser deformada. Cuando se trata de pequeños desplazamientos, esa resistencia cambiante de la estructura pues puede que no se note mucho. Pero hay casos en los que el efecto es drástico y puede afectar la solución final. Ese efecto en el que a medida que cambia el estado tensional de la estructura, cambia la matriz de rigidez asociada en función de esa tensión interna, se suele contabilizar en un análisis por elementos finitos, generando una matriz de rigidez adicional. Y esta matriz se llama matriz de rigidez por tensión. Recuerden que nosotros también tomamos en cuenta una matriz de rigidez adicional cuando hablábamos de una matriz de rigidez geométrica, ¿cierto? Que en función de los desplazamientos cambiaba el estado, o la capacidad de formarse de la estructura. Pues haremos lo mismo en el caso de la rigidez por tensión. Y esta matriz se agrega a la matriz de rigidez global para poder producir una rigidez realista de nuestra estructura, ya no solo en función de los desplazamientos producidos, sino también en función de las tensiones que existen en nuestro cuerpo. Un punto importante es que la matriz de rigidez por tensión se calcula a partir del estado de tensión anterior. Y esto es lo que nos lleva a entender que se requiere un método iterativo de la solución con al menos 2 iteraciones, ¿ok? Pero obviamente cuando estamos en un caso ya iterativo no lineal pueden ser muchas más de 2. Vamos a poner un pequeño ejemplo para que se entienda qué es esto de la rigidez por tensión. Vamos a imaginarnos una pequeña placa, ¿sí? un plato de sección o de forma circular, tiene un radio R y al cual vamos a aplicar en su centro una fuerza F. Ese radio en este momento lo estamos viendo en pantalla, es 150 milímetros, una fuerza N dirigida en sentido vertical hacia abajo, negativo de 200 newtons y con un espesor que en relación a su longitud es muy pequeño, es de 0.5 milímetros. Y ya esto nos va dando la idea de que el tipo de problemas que se ven afectados más por la matriz de rigidez por tensión son problemas de placas, ¿ok? Donde hay espesores muy delgados con respecto a sus longitudes. Ahora, a continuación, vamos a ver 2 resultantes de ese análisis. Del lado derecho, ustedes pueden observar un elemento que se está deformando, es decir, esa plancha alrededor, pues lo que se ha hecho es empotrar en los bordes. Y la fuerza en ambos casos, derecha e izquierda, está produciendo una deformación vertical. Pero quiero que presten atención a la magnitud de la deformación. ¿Sí? Si ustedes ven la escala que se está utilizando de deformaciones acá al lado izquierdo, ustedes podrán ver que la deformación es de 4750 y aquí estamos utilizando unidades en milímetros. Saquen la cuenta de esto. Esto tiene 150 milímetros. Y realmente esta escalada no está en deformación de tamaño real. Realmente lo que se está deformando hacia abajo son 4 metros. 4 metros, cuando eso mide apenas 15 centímetros de radio. Entonces, obviamente, esta deformación no tiene ningún sentido físico. O sea, una plancha que se deforme de esa manera seguramente habrá fallado. ¿Pero por qué se produce eso? Porque
En el caso izquierdo, lo que vemos a la izquierda, se está asumiendo un comportamiento lineal en el que a medida que yo voy aplicando la carga, no tomo en cuenta que poco a poco se va tensionando esa placa. Y como no lo estoy tomando en cuenta, porque se están asumiendo pequeñas deformaciones, entonces, al final de cuentas, no hay nada que resista esa deformación. Y quiero que se hagan a la idea de una tela que está tensionada, ¿verdad? Si usted tensiona la tela, la estira con ambas manos, es más resistente a que se produzca una flexión en la misma, ¿sí? Y a medida que más la estire, más será la resistencia a esa flexión. Pues ocurre lo mismo con el caso de los cuerpos. Ahora, por otro lado, miren lo que ocurre del lado derecho. En el lado derecho se está incluyendo un efecto no lineal, se está haciendo un estudio no lineal de la misma placa. Lo único que está cambiando es que ya no asumimos que las deformaciones son pequeñas. Y debido a que ya no estamos asumiendo eso y estamos llevando a cabo un análisis no lineal, entonces se toma en cuenta esa matriz de rigidez que hablábamos anteriormente, la matriz de rigidez por tensión. Y el análisis en cada iteración del proceso de carga iterativo, ¿sí? Progresivo, monotónico, él está actualizando la matriz de rigidez y diciendo que mira, se deformó un poco, pero cuando se deforma se tensiona al deformarse y eso aumenta su rigidez, haciendo que sea menos deformable. Ahora noten el rango de deformación que obtenemos del lado derecho, solamente por activar esta matriz de rigidez. Una deformación de aproximadamente 2.7 milímetros. Es considerable igualmente, pero es mucho más realista, que 4 metros, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ese tipo de deformación. Entonces, ¿por qué se logra el efecto adecuado en el lado derecho? Fácil, porque al tomar en cuenta una resolución no lineal, el sistema también toma en cuenta la creación de la matriz de rigidez por tensión y a medida que se deforma y por lo tanto cambia el estado tensional de la malla, actualiza la matriz de rigidez para dejar ver el efecto de tensión sobre la misma. Puntos importantes que podemos resaltar. Es importante recalcar que los efectos de rigidez por tensión no son causados por tensiones que resultan de desplazamientos más grandes, o son causados por tensiones que resultan de desplazamientos grandes, pero no por los desplazamientos en sí mismos. No siempre que hay grandes desplazamientos, entonces hay rigidez por tensión, sino que cuando esos desplazamientos afectan el estado tensional, es en ese caso donde la rigidez por tensión toma efecto. Un ejemplo, el que acabamos de ver en el ejemplo anterior. El desplazamiento real en el modelo no es una indicación clara del grado de no linealidad. Entonces, no porque algo se deforme mucho, significa que ya hay que utilizar rigidez por tensión o que debe producirse. Algo interesante es que este efecto de rigidez normalmente debe considerarse para estructuras delgadas con una rigidez a flexión muy pequeña en comparación con la rigidez axial. Pueden ser el caso de cables, vigas delgadas, shells o láminas carcasas, y cuando se acoplan los desplazamientos transversales en el plano. Entonces, este efecto termina sumándose al efecto de la matriz, digamos, geométrica que calculábamos anteriormente. No es el mismo efecto, son dos distintos y se suelen sumar para poder producir una matriz de rigidez global no lineal. La mejor manera en que usted puede determinar si los efectos de desplazamientos, de grandes desplazamientos, entran en juego es que los compare con los resultados de desplazamientos cuando se producen pequeños desplazamientos. Es decir, hago un análisis lineal, hago un análisis no lineal. Excluye el análisis lineal primero y luego el no lineal que incluya la rigidez por tensión y vea si hay diferencias significativas entre ambos. ¿Okay? Los modelos simplificados a menudo pueden ayudarle a determinar la importancia de estos efectos de desplazamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Quizás no sea necesario que usted modele toda la estructura, sino una porción de la misma simplificada que nos permite entender si en realidad es necesario pues incluir el efecto de rigidez por tensión.